Concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y un saludo para toda la audiencia en este 2021. Bueno, concejal, este es un tema de una gravedad extraordinaria. El distrito, la señora Claudia López dice que todavía tenemos UCIs disponibles. Usted dice que no y la gente en la calle dice, por Dios, me estoy muriendo, se está muriendo mi mamá, mi papá, una UCI para que lo reciban. Y al parecer no hay UCIs. ¿O sí, concejal? ¿Qué es lo que usted ha podido averiguar? Pues, doctor Londoño, mire, la verdad es que yo creo que lo estaba diciendo ahorita Sergio, a uno le llama mucho la atención que la señora alcaldesa y el señor secretario de Salud pues sostengan de manera reiterada de que las cosas están prácticamente bajo control en Bogotá, de que hay una disponibilidad suficiente de unidades de cuidados intensivos, cuando vemos frecuentemente en el último tiempo y de manera creciente que están remitiendo pacientes a otras ciudades del país. Vemos que primero fue Barranquilla la que empezó a recibir pacientes provenientes desde Bogotá, después fue Cartagena, después fue Santa Marta. Adicionalmente, vemos, y esto es lo más doloroso de todo, doctor Londoño, cómo se empiezan a acumular los testimonios de personas que han estado esperando unidades de cuidados intensivos para ellos y sus familiares, y lamentablemente pasa el tiempo y no se las asignan, y a veces pues esa situación termina teniendo un desenlace fatal. Vimos, por ejemplo, una situación muy triste que fue registrada por Blue Radio, de cómo había una familia que tenía a un padre y a un hijo que estaban esperando en la unidad de cuidado intensivo, llegaron a la clínica, solamente había una, se la asignaron por decisión de la familia al hijo y pocos días después murió el padre porque no pudieron asignarle una unidad de cuidado intensivo. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con a una persona de 75 años que estaba en el Hospital San Ignacio esperando una unidad de cuidado intensivo desde hace 3 o 4 días. Un profesor también, lamentablemente, después de haber estado 3 o 4 días esperando una unidad de cuidado intensivo, terminó falleciendo. Y otra historia desgarradora que también se supo por los medios de comunicación fue una señora que contaba cómo sus dos padres se habían enfermado de COVID. Su madre se murió esperando, su padre se murió esperando la llegada o la asignación de una unidad de cuidado intensivo, no se la asignaron y después estaba su padre en esa situación dramática y ella corría el riesgo de que perdiera a los dos hijos, a los dos padres a cuenta de eso. Entonces, se acumulan las denuncias, no solamente fue la personería de Bogotá, doctor Londoño, sino también los colegios y asociaciones médicas, los que están diciendo de que lamentablemente Bogotá llegó a su capacidad límite, y de hecho vemos incluso concejales del propio partido de gobierno de la señora alcaldesa cuestionando esas afirmaciones de la administración distrital. Y en cierta forma, doctor Londoño, lo que nosotros le pedimos a la administración es sinceridad y al mismo tiempo pues le reclamamos que no hayan utilizado de manera suficiente el tiempo que hubo para fortalecer la red hospitalaria previendo estas eventuales escaladas del virus. Bueno, pues dramático lo que está ocurriendo en Bogotá y estamos despachando gente para otros lugares del país. ¿Ese despacho se hace por cuenta de quién? Porque es que mandar una persona en una camilla a Barranquilla o a Cartagena o a Santa Marta no es barato. Tenerla en una unidad de cuidados intensivos en otra ciudad no es barato. ¿Eso quién lo paga? ¿El distrito? Doctor Londoño, yo precisamente estaba mandando derechos de petición para que se nos informara de eso, pero yo asumo que tiene que ser el propio paciente, porque para que lo puedan remitir, me imagino que tiene que pagar una ambulancia, o sea, un avión medicalizado, y eso obviamente es bastante costoso, entonces yo asumo que eso lo tiene que pagar el propio paciente y estoy precisamente mandando derechos de petición en ese sentido como para poder tener toda la claridad del caso. Pues eso es gravísimo, concejal. Quiere decir pues que las personas que tienen millones de pesos disponibles para que a su pariente lo trasladen, lo que es perfectamente legítimo. Si uno tiene a su padre o a su hermano enfermos de muerte y hay manera de mandarlo a alguna otra parte, uno invierte lo que tenga que invertir. Pero pues es de una gravedad extraordinaria porque quiere decir que la gente que no tiene ese dinero se muere. No deje de hacer esa averiguación, no deje de hacerla. Y mientras tanto,
crece y crece el contagio. Las cifras de este fin de semana, de viernes, sábado y domingo, son dramáticos. 60.000 contagiados en el país y estamos a una tasa de más de 400 muertos por día. Por Dios, esos son 4 aviones como el de Avianca que se cayó por el atentado terrorista de Pablo Escobar y de su gente en Suacha, y eso lo recordamos con horror, y fueron 110 muertos y se nos mueren 400 al día. ¿Cómo está la cosa en Bogotá en esa materia? Pues doctor Londoño, aquí lamentablemente es como si se cayera entonces ese avión que usted decía diariamente, porque estamos bordeando los 100 muertos al día tristemente en la ciudad. Y pues hemos visto que la administración pues adoptó estas medidas de la cuarentena, y ayer la alcaldesa nos decía, y pues eso me parece bastante preocupante, que después de prácticamente 2 semanas de confinamiento, con todo lo que eso implica en términos sociales y económicos, pues las cifras no están bajando en negativa y en suba. Eso creo que evidencia que quizá ya se llegó al límite de la efectividad epidemiológica de esa medida, y que la administración debe buscar otras alternativas. Pero mire, doctor Londoño, estábamos precisamente en pleno debate en el Consejo de Bogotá a propósito de esta situación, y han pasado pues ya creo que 7 bancadas, faltan 4 más, que hagan pues sus denuncias, y yo entre las cosas que denuncié, doctor Londoño, pues más allá de la situación pues que a todos nos pareció desconcertante, de que justo un día después de lo que entonces era el mayor número de contagios en las ciudades de que empezó la pandemia, que fue el 31 de diciembre, con 6.244 contagios, la alcaldesa se haya decidido ir de viaje a Costa Rica. Pero además de eso, y esto es lo que yo denuncié, doctor Londoño, ella pues decidió que su secretario de salud se fuera de manera simultánea de vacaciones. Yo mostré cuál era el decreto 343 del año 2020, y de hecho eso es lo que a uno le parece desconcertante. La alcaldesa pareciera que esta situación la tomó pues con la guardia baja. Entonces mostré también cómo se disminuyeron el número de pruebas realizadas por el distrito. Por ejemplo, en el mes de junio se realizaron por el distrito cerca de 41.000 pruebas, mientras que en el mes de noviembre, doctor Londoño, solamente se realizaron 15.000. No me quisieron responder, pues yo creo que entorpeciendo un poco el ejercicio de control político de la oposición, no me quisieron responder cuántas habían sido realizadas por el distrito en el mes de diciembre, pero lo cierto es que la alcaldesa bajó la guardia, propició grandes aglomeraciones como las de la inauguración de los alumbrados, como la de la celebración de la América de Cali, y hoy tristemente estamos pagando las consecuencias. Bueno, concejal, ¿y entonces qué pasó con Corferias? No se había habilitado por lo menos un pabellón de Corferias para el caso de una emergencia, y parece que eso lo levantaron en estos momentos críticos. Nos hablan de un gasto de 20.000 millones de pesos. Eso no es un gasto, es un despilfarro. Votaron 20.000 millones de pesos, y en el momento en que se necesitan no aparece Corferias y no aparecen las nuevas UCIs que pudieran darle algún consuelo a las personas que literalmente se están muriendo en Bogotá. Sí, doctor Londoño, de hecho a mí, pues el tema de Corferias, yo un poco lo asocio es más a ese afán permanente de la alcaldesa de tener prensa y de tener titulares, porque realmente pues el tema de Corferias, hay que decir, nunca estuvo previsto para atender a pacientes en situación de requerir una unidad de cuidado intensivo. Se supone, siempre Corferias, así lo planteó la administración, iba a recibir supuestamente a 2.000 pacientes de otro tipo de enfermedades de baja complejidad, pero pues la alcaldesa decidió en su momento, por cuenta de que se evidenció que había improvisación de por medio, suspender ese contrato con Corferias, y ahora lo que está diciendo ella es que está reemplazando eso por hospitales de campaña cerca, o mejor dicho, en las inmediaciones de los hospitales públicos. Y ahí entonces uno se pregunta, pues si valió efectivamente eso que usted está diciendo, de esos recursos que se destinaron a Corferias, si pudieron haber hecho este ejercicio menos ostentoso desde el principio, y hubiera tenido pues un costo menor para nosotros los bogotanos. Pero lo más preocupante sí es el tema de las unidades de cuidados intensivos, doctor Londoño, porque es que la administración distrital nos había dicho desde marzo que íbamos a contar con 4.000 unidades de cuidados intensivos para el mes de mayo. Después, un mes después, bajaron esa meta, dijeron que íbamos a llegar a 2.000,
pero realmente pues han pasado ya prácticamente 10 meses y nada que llegamos a esa meta. Doctor Londoño, en este momento son más o menos 1.900 las unidades de cuidados intensivos con las que contamos, y de hecho Barranquilla, que donde la alcaldesa pues se había referido en términos peyorativos, se había dicho que las unidades de cuidados intensivos iban a llegar para los velorios, Barranquilla hoy nos tiende una mano amiga y nos presta 20 ventiladores, porque doctor Londoño, lamentablemente la administración distrital hizo un esfuerzo muy bajo en ampliar la capacidad. La capacidad se amplió afortunadamente gracias al gobierno nacional y a la red privada. El gobierno nacional aportó 730 ventiladores y Bogotá solamente aportó 140, que compró de manera tardía, que llegaron después del primer pico de la pandemia, y el otro esfuerzo lo ha hecho la red privada. El 65% de las unidades de cuidados intensivos hoy en la ciudad corresponden a la red privada. Entonces yo sí creo que podemos exigirle a la administración y echarle en falta la ampliación suficiente de unidades de cuidados intensivos, porque hoy nos están teniendo que llegar ventiladores desde otras ciudades por cuenta de la falta de gestión de la administración de Claudia López. Bueno, concejal, esto es de una gravedad extraordinaria y uno se pregunta si habrá juicio o no habrá juicio político a Claudia López por estas cosas. Es que lo que usted está diciendo es de una gravedad extraordinaria y que cuesta vidas. Eh, Concejal, esto no es un chiste, esto le está costando la vida a mucha gente. Y el que se quiere salvar se tiene que ir en una ambulancia, en un avión ambulancia para Barranquilla, Cartagena o Santa Marta. Eso hay que averiguarlo. Eso por cuenta de quién es. Y si entonces aquí se presenta una especie de oligarquía de la vida. Se salva el que tiene plata y el que no tiene plata se muere. No, esto es de una gravedad sin precedentes, concejal. Vamos a ver qué pasó después de estos días de cuarentena, si bajaron los contagios, porque lo del fin de semana fue dramático en el país. Más de 60.000 contagios a una tasa de 400 muertos por día. Y en Bogotá, 400 muertos, sí. Y en Bogotá, cercano a los 100 muertos. Es decir, se nos cae todos los días un avión como el de Avianca y nadie protesta y nadie pregunta y nadie averigua. Señor concejal, esto no se puede quedar de esa manera. La estructura democrática de la ciudad tiene que reaccionar y Claudia López tendrá que responder. Concejal Andrés Forero, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, como siempre, muchísimas gracias. Un gran saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia.